Hoy vamos a comenzar entonces esta lección número 2 de los Hechos de los Apóstoles, que se titula Perseveraban unánimes en oración. Y es Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26, hasta el final del capítulo 1 sería. Y el versículo central es el Hechos 1:14, que dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Estaban todos en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración. La primera parte se subtitula Perseveraban unánimes en oración, y dice el versículo 12 al 14. A ver, Carolina, ¿me podría ayudar con esta primera pregunta, por favor? ¿Cómo obedecieron los discípulos la orden de Jesús? Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Amén. Ustedes se acuerdan que la vez pasada nosotros aprendimos que los discípulos vieron ascender al Señor Jesucristo y se quedaron un poco mirando el cielo atónitamente diciendo: a ver, ¿y ahora qué? Y en el momento en el cual dos hombres vestidos de blanco aparecieron y le dijeron: bueno, ¿qué están haciendo, Galileos, mirando hacia el cielo? Vayan y ahora pongan en obra lo que el Señor te ha dicho. Porque este Señor ahora va a volver, como Él ha ido, de esa misma manera Él va a regresar. Así que antes que regresen, ustedes pongan manos a la obra para hacer lo que Él mandó. Bueno, ese es el objetivo. En esa palabra nos dimos cuenta que nosotros, cuando Jesús se fue a la diestra, no es para que nosotros nos quedemos cruzados de brazos, sino que tenemos tareas que nos encomendó Jesucristo. Y no podemos decir que amamos a Jesús solamente de palabra, si no hacemos lo que Jesús mandó. Siempre Dios dijo: si tú me amas, obedece mis mandamientos. Por lo tanto, ellos escucharon ese mandamiento y cuando regresaron, comienza este versículo número 12 diciendo: entonces ellos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Y por eso sabemos que la ascensión de Jesucristo fue justamente en el monte de los Olivos. Monte de los Olivos, ¿dónde queda? Queda justo saliendo de las murallas de Jerusalén, a 1 kilómetro de la ciudad, es como unas 10 cuadras más o menos de Jerusalén. Hay una especie de una ladera, y este es el Monte de los Olivos. Y es en ese lugar que queda muy cerca de un pueblito al pie del monte que se llama Betania, donde vivía Marta, María y su hermano Lázaro. Y ese monte es donde fue Jesús ascendido al cielo. Por lo tanto, uno empieza a deliberar y dice: bueno, entonces, ¿qué fue ese encuentro que Jesús fue primeramente a Galilea? Bueno, eso a lo mejor fue la vuelta de Jesús después de su resurrección a Galilea, porque Galilea fue el escenario, el centro del escenario de su ministerio. Por eso es para poder darle sus mandamientos a todos los seguidores de Jesús que estaban en Galilea. Por eso él regresó a Galilea. Cuando regresó a Galilea, ahí encontraba en ese lugar de Galilea, más o menos más de 500 personas escucharon la noticia: Jesús vino, Jesús volvió. Entonces salieron a todos a verlo allí en Galilea. Ese fue un hecho, y después de ese hecho es que cuando Jesús nuevamente les dice a ellos: no se vayan de Jerusalén, porque en Jerusalén va a haber un suceso en el cual va a haber justamente recibir el Espíritu Santo que Dios Padre les prometió a ustedes. Por eso, si bien ellos se reunieron en Galilea para poder hablar con Jesús y escuchar otra vez de sus enseñanzas y sus direcciones, pero esa dirección era: no se vayan de Jerusalén. Y cuando escucharon esa noticia, ellos después, posiblemente obedeciendo esa palabra, hayan regresado a Jerusalén. Por eso fíjense que ellos no viven en Jerusalén. Quiero que tengan claro esto. Ellos son de Galilea, la mayoría. Y cuando vienen a Jerusalén, que es una ciudad que está a 3 días de caminata, ¿qué van a hacer? Van a tener que encontrar un lugar donde poder hospedarse. No es su casa. Y justamente ese lugar es acá cuando ellos dicen: subieron al lugar donde se alojaban. Es decir, ¿era un alojamiento? No, no era un alojamiento. Luego después podemos suponer, debido a esta descripción de que subieron, que es como un aposento arriba, porque en realidad en Israel, si ustedes se fijan, las casas en Israel de esa época, al nivel del piso, abajo, había como un establo
donde ponían todos los animales, que están al nivel del piso, para entrar los animales. Y generalmente las casas estaban construidas arriba de ese establo, por encima en el primer piso, o en el segundo piso, digamos. Porque en Estados Unidos eso se llama segundo piso. Entonces, abajo estaban los animales y arriba es la vivienda generalmente de las casas. Por eso cuando ustedes dicen, bueno, se fueron al aposento de Marco a reunirse, bueno, eso en realidad era la casa de Marcos. Todos iban a reunirse a ese lugar porque la mamá de Marcos era una ferviente mujer seguidora de Jesucristo y ella había consagrado su casa para cualquier reunión de Jesucristo con sus discípulos. Y ella vivía en Jerusalén. Por eso se supone que los discípulos, cuando se reunieron en Jerusalén para hospedarse, pudieran haber entonces alojado en la casa de Marcos. Por ese motivo nos damos cuenta que entonces estaban en Jerusalén y a lo mejor Jesús ha convocado otra vez en el Monte de los Olivos y esas fueron las últimas palabras de Jesucristo. Entonces, después de su ascensión al cielo, recién otra vez regresaron al lugar que se alojaban y eso entonces en Jerusalén. Entonces, por eso ahí está. Y ustedes se dan cuenta, después aparece en el versículo 15, es por qué entonces se reunieron tanta gente. Por lo tanto, no eran solamente 12. Y evidentemente de las 500 personas que Jesús encontró en Galilea, vayan a Jerusalén y no fueron las 500 personas a Jerusalén. Por eso no todos los 500 recibieron el Espíritu Santo, pero sí fueron testigos de la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo vive realmente, pero unos 120 fueron los que llegaron a Jerusalén. Bueno, eso es un poco el trasfondo de toda la historia, como sigue, que en este versículo 12 y 13 no dice nada de eso. Ustedes vean cuando empiezan a leer esta parte, cómo sigue esa historia. Lo que podemos estar seguros es que Jesús fue elevado al cielo en el Monte de los Olivos, que está muy cerca de Jerusalén. Los discípulos inmediatamente obedecieron a Jesús y regresaron a Jerusalén y subieron a un aposento, supuestamente de Marcos, y estaban alojados allí. La pregunta número 2 siguiente. A ver, pastor, con esta pregunta, por favor. ¿Quiénes se unieron y qué hicieron? Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Amén. Y ya estaban reunidos los 11 apóstoles, dice. Entonces uno puede pensar, entonces en ese aposento había solamente 11 apóstoles. No es así. Ustedes después van a ver que más adelante que fueron cerca de unas 120 personas. O sea, dentro de esas 120 personas estaban los apóstoles, pero fueron los 11 apóstoles, ¿se acuerdan? Por eso Lucas empieza a nombrar cada uno de los apóstoles que han estado participando allí en esa reunión y que son en total 11. Para hacer una comparación, compare, por ejemplo, con de Mateo o de Marcos, cuando Jesús llama a sus discípulos y están todos estos nombres, pero solamente hay un nombre que es diferente. El nombre es Judas. ¿Cómo que Judas? No es que entonces había sido excluido. Judas no es el Judas Iscariote. Judas era un nombre muy común en aquel momento en Israel. Es como decir Juan, Juancito o Pedro. Pero Judas era otro Judas, era hijo de Jacobo. Jacobo es otro Jacobo, no es este mismo Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, es el nombre Jacobo, discípulo de Jesucristo. Fíjense que uno de los hermanos de Jesús también se llamaba Jacobo. Había otro hermano de Jesús que también se llamaba Judas. Fíjense que estos son nombres tan comunes que como que acá dice, ¿todo el mundo se llama Juan? Sí, hay muchos Juan. Pero para poder diferenciarlo, dicen, este es Juan, hijo de Gómez, este es Juancito, hijo de Sánchez, para diferenciarlos. Es por eso lo mismo hacían ellos. Y van a ver que hay muchos nombres que se repiten. Judas, por lo tanto, no es el Judas Iscariote, pero en otros nombres, en otros lugares, aparece como Tadeo, el discípulo de Jesús, Tadeo, él es Judas también. Judas Tadeo, hijo de Jacobo. Excepto él, todo lo demás coincide con todos los nombres que aparecen en el Evangelio. Por eso solamente le hago esa aclaración para decirle, bueno, ¿dónde apareció Judas y quién es Judas? Estaban todos en un mismo espíritu. ¿Y qué estaban haciendo entonces? Se dedicaban a la oración. Fíjense en ese momento,
es cuando, ni bien Jesús fue ascendido, los discípulos quedaron solos, no sabían qué hacer, cómo poder cumplir los mandamientos de Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo único que podían hacer es orar, pedir a Dios: Señor Dios, guíanos, enséñanos nuestro camino, abre nuestro camino, abre nuestros ojos, enséñanos qué camino seguir. Bueno, por ese motivo estaban orando. Y no solamente estaban los hombres, fíjense que en ese momento las mujeres en el judaísmo no eran contabilizadas. ¿Te recuerdan cuando aprendimos números o Deuteronomio? En el momento del censo no contaban a las mujeres ni los niños, solamente hombres mayores de 20 años eran considerados, eran tomados en cuenta. Por lo tanto, el hecho de que en este lugar, en el Evangelio, en Hechos, también contabilicen a las mujeres es una de las diferencias que empiezan a introducir del judaísmo. O sea que a las mujeres también las consideran como personas importantes en la comunidad y la congregación. Por eso las mujeres seguidoras de Jesús, ¿se acuerdan quién estaba? Por ejemplo, está María Magdalena, había varias Marías, hay como 5 Marías también. María era otro de los nombres más comunes en esa época. Y bueno, esas mujeres que seguían a Jesús. Y también estaban los hermanos de Jesús y su madre María, decían. Y oraban todos en un mismo espíritu, porque todos tenían un mismo objetivo, un mismo palpitar, que es el deseo de poder obedecer y cumplir las órdenes de Jesús. Y todos querían hacer eso. Y esa imagen, ustedes imagínense, hay toda una congregación de gentes, todos orando cada uno, y tenían todos un único deseo. ¿Cuál era ese único deseo? No el de ganar dinero, no que sus hijos vayan a las universidades, no eran eso. Hoy día cuando uno va a las iglesias a orar, ¿qué piden? Piden por su trabajo, para que en el trabajo no le echen, o para que le dé salud a su padre, a sus hijos, para que le ayude con la economía. Fíjense, cuando la gente hoy día van a orar por lo que ellos quieren. La diferencia está que en esta iglesia primitiva todos oraban unánimemente con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El de querer predicar a Jesucristo y salir a obedecer los mandamientos de Jesucristo, de ser testigo de Jesucristo. Y cuando todo el mundo unánimemente estaban en ese deseo de querer testificar a Jesucristo, que es el mandamiento de Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que falta para hacer eso? Nada más ni menos que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el espíritu ideal que le da a ellos indicaciones y la guía para salir, ayudar a que ellos salgan a cumplir el objetivo de Dios, que es de salir a testificar a Jesucristo. O sea que el objetivo de todo cristiano hoy día está en testificar, en salir a testificar la resurrección de Jesucristo, que Cristo vive. Aunque no veamos, Él está aquí entre nosotros. Él gobierna, Él es el que reina. Ese es el objetivo, y con ese objetivo todos estaban orando unánimemente. Esa es la diferencia que hoy encontramos con las iglesias hoy día y las iglesias primitivas. Cada uno venían de distintos estratos sociales. Algunos eran recaudadores de impuestos, algunos eran pescadores, y algunos eran gentes de diferente estrato social, como gentes que venían de alta clase social también. Porque uno de los discípulos de Jesús, no se olviden que era Nicodemo. Nicodemo era una persona judía religiosa de alta clase social. Nicodemo era un maestro de la ley, decía Jesús. No solamente eso, hay otro señor que se llama José de Arimatea. Ese hombre, José de Arimatea, era un hombre muy rico, era muy adinerado. Por eso le decía que dentro del grupo de los discípulos de Jesús habían de distintos niveles sociales. Y luego después todos esos mismos grupos se reúnen y cada uno empieza a vender sus cosas, sus pertenencias, sus casas, sus tierras, y todos lo ponen en una misma bolsa de economía, de comunidad. Y todos empiezan a vivir como una vida común dentro del grupo, por ejemplo. No hacía distinción de clase social. Bueno, un poco esa hermosura del grupo es lo que un poco muestra aquí. No hace diferencia ni los hombres ni las mujeres, ni los ricos ni los pobres. Todos se hacían uno cuando estaban unidos en Jesucristo, bajo un mismo propósito, el de salir a testificar a Jesucristo. La iglesia hoy día tiene que ser así. La iglesia no tiene que hacer diferencia
entre sexo, de estrato social, ni raza, sino todos unidos, unánimes, orando, deseando de hacer la voluntad de Dios, que es de salir a predicar a Jesucristo, de testificar a Jesucristo. Y ahí está el secreto de que entonces ellos van a ver que la semana que viene, en el capítulo 2, ellos van a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos porque tenía ese propósito de que ellos querían salir a predicar a Jesucristo, a testificar a Jesucristo. Aquí hablamos de los hermanos de Jesús, y si usted lee en Mateo 13, 55, 56, está aquí, dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Le decía a Jesús, los fariseos y los maestros de la ley. ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Porque no podían creer que ese mismo Jesús, que es un hijo del carpintero José, que él mismo dijera que yo soy el hijo de Dios, enviado por Dios. Entonces los fariseos y los maestros de la ley eran lo que no podían concebir. Dice, no puede ser. Si toda su familia nosotros lo conocemos, ¿y cómo es posible que él diga que es hijo de Dios? Y no saben entonces que Jesús sí es el Hijo de Dios, porque él nació por obra del Espíritu Santo en la vientre de María. Bueno, un poco esta es la situación en que están ellos y por qué el Espíritu Santo. Y aquí dice, oraban todos en un mismo espíritu para el Espíritu Santo, porque querían la guía del Espíritu Santo para salir a predicar a Jesucristo. Pasamos a la parte número 2, que se subtitula Vaso para recibir el Espíritu Santo. Vaso como un recipiente, ¿no? Que es el corazón de uno, como si fuera comparando como un vaso para recibir el Espíritu Santo para que le llueva a uno. A ver, hermana Consuelo, con esta pregunta, por favor. ¿Por qué Pedro se levantó en esa situación? Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Ahí está, fíjense que aquí mismo dice, están todos reunidos en ese lugar y Pedro se levantó en un grupo donde había unas 120 personas. Y más o menos nosotros cuando hacemos un pistis, más o menos se reúnen 70, 80 personas. Y a veces cuando son muchas de la cantidad se reúnen como unos 120. Hasta llegamos a hacer un pistis con unas 400 personas aquí en Tijuana. Pero para que usted tenga una idea de que, bueno, ese entonces ese grupo que se reunieron allá arriba en el aposento era muy grande, 120 personas. Pero el lugar de la casa de ellos no era una casa grande, pero aún así, me imagino la casa de Marcos estaba lleno de gente así sentados uno pegadito con el otro. 120 personas estaban llenando hasta la escalera, estaban toda esa gente ahí reunidas en la casa. Por lo tanto, en ese momento es cuando Pedro se levanta. Durante el momento de la oración, Pedro se levanta. ¿Y por qué se levantó en esa situación? Fíjense qué es lo que dice. Se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y aparentemente a Pedro se le vino algo a la mente. Fíjese, Pedro durante su momento de oración, el Espíritu Santo le hizo saber que había un problema de incredulidad, había un problema en la comunidad, había un problema, una barrera, un estorbo en la comunidad para recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuál era esa barrera? Era la incredulidad. ¿Debido a qué? El problema de Judas Iscariote. Porque después van a ver que Pedro saca este tema de Judas Iscariote, porque ¿qué pasó? Porque la gente, había un murmullo, había una duda de cómo es posible que de este Jesús tan poderoso, Hijo de Dios, y cómo es posible que haya sucedido tal complot a Jesús a través de Judas. Había murmuraciones en la comunidad que le impedía entonces tener una fe absoluta en Jesucristo. Entonces, para evacuar esa duda, para disipar esa incredulidad que había en la comunidad, entonces el Espíritu Santo le hizo saber a Pedro que se levantó y quiso un poco aclarar y resolver ese tema antes de seguir adelante. Ese problema era un poco la papa caliente de ese momento de la iglesia y todos estaban, ¿qué pasó con Judas? ¿No es cierto? Entonces, para recibir el Espíritu Santo no debe haber duda alguna, no debe haber ninguna duda. Y la incredulidad justamente es pecado y es un verdadero obstáculo para que uno pueda recibir el Espíritu Santo. Por ese motivo, Pedro quiso tocar ese tema. Y Pedro dijo que el hecho de que Judas Iscariote haya vendido a Jesucristo era en realidad el cumplimiento de la profecía de David. El Espíritu Santo le hizo recordar a Pedro
esos versículos de los Salmos y dijo, bueno, este hecho tiene algo que ver con la profecía del Salmo de David. Dijo, entonces se levantó y entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo, bueno, hermanos, acá hay un problema. Sabemos lo que ha hecho Judas. Entonces él, en los siguientes versículos, él pone de manifiesto qué es lo que pasó con este Judas. Vamos a seguir adelante. La pregunta número 1 siguiente. Y como es largo, yo lo voy a leer para que ustedes me sigan también. La siguiente pregunta dice, ¿qué problema tuvo que solucionar primero? Dice, y son los versículos 16 al 20. Y dice, y les dijo, hermanos, está hablando Pedro, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, porque él le guió a los soldados judíos, a los maestros de la ley, a los fariseos para que capturaran a Jesucristo. Pues este Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas, además, ustedes saben que fue el encargado del dinero, fue el tesorero del grupo de los discípulos de los apóstoles de Jesucristo. Y Judas tenía en su momento el dinero. Dice, con el dinero que obtuvo por su crimen, él salió a vender a Jesucristo, a los maestros de la ley, a los fariseos, en 30 monedas de plata. Y con ese 30 monedas de plata, es decir, por este dinero que él obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno y tenía ese remordimiento por haber vendido a Jesucristo. Judas se colgó de un árbol, pero cuando se colgó de ese árbol, esa soga se soltó y él cayó rodando sobre un precipicio y allí cayó de cabeza, se reventó y se salieron las vísceras. Así que eso es un poco que lo que pasó con la muerte de Judas y parece que estaban todos al tanto. Por eso Pedro está recordando a la congregación lo que pasó con Judas. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Aquí habla del propio idioma porque en ese momento ellos hablaban el arameo. Por lo tanto está escribiendo esta carta a Teófilo, que es un funcionario romano posiblemente, y es muy probable que Lucas, que era un médico, un hombre culto, hubiese escrito esta carta en el idioma para Teófilo, es decir, en el latín. Por eso está traduciendo Acéldama, ¿qué significa? Por lo que en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito, diciendo que su lugar quede desierto, es decir, la tierra que él compró quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por lo tanto, esto es el cumplimiento, porque el lugar de Judas debe ser ocupado por otra persona. Entonces está planteando eso guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo le hizo saber a Pedro que debía solucionar el problema de la incredulidad primero y las murmuraciones que había en la comunidad relacionada con Judas Iscariote. Pero Pedro hace saber que hubo una intención de Dios en hacer cumplir las profecías de David para que fuera reemplazado por otra persona, porque él era uno de los apóstoles. Entonces, él está proponiendo hacer un voto. La pregunta número 2, siguiente, dice, ¿cuál fue la condición y el trabajo para ser apóstol? 21-25. Continúa diciendo Pedro, por lo tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a 2, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así. Todos dijeron, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Fíjense entonces cuál fue la condición y trabajo para ser un apóstol. ¿Cuál es la tarea de un apóstol? Haber estado con Jesucristo, haber visto a Jesucristo, haber escuchado a Jesucristo, haber visto su muerte, haber visto su resurrección y su ascensión. Un testigo, aquel testigo ocular de primera persona, ese debe ser el apóstol. Por lo tanto, fíjense para qué fueron creados los apóstoles.
Los apóstoles fueron creados porque son testigos de primera instancia para salir a testificar a Jesucristo, para salir a decir a todo el mundo, no, Cristo murió pero resucitó y está ahora a la diestra de Dios, está entre nosotros, porque yo soy testigo, yo lo vi personalmente, yo estuve con Jesús personalmente, he visto su resurrección. Para que todos hagan eso, tienen que ser hombres testigos de primer nivel, de primera instancia. Uno de ellos también era Matías. Si bien no fue Matías llamado específicamente por Jesús cuando llamó a sus discípulos, él estuvo siempre siguiendo a Jesús y viendo todos sus pasos. Por eso, de ese dos, de Matías y de José, ellos luego están orando a Dios a quién debemos elegir. Por lo tanto, la función del apóstol, la condición para ser apóstol, es que debía ser un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo y de su elevación al cielo. Entonces, ¿cómo ellos eligieron a Matías? Dice el versículo 26. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles como el apóstol número 12. Por lo tanto, Matías también es un apóstol. Aquí podemos un poco recalcar que echar suerte fue la manera que en el Antiguo Testamento se usaba para saber la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Levítico 16, 7 al 10, ustedes recordarán, para saber cuál macho cabrío debían sacrificar en el día del perdón, echaban suerte. Y saben que en el día del perdón tenía que elegir 2 machos cabríos. Uno de ellos, sacrificarlo, derramar su sangre, cortarlos y sacrificarlos en el altar. Y el otro animal tenía que atarle una cuerda roja, una cinta roja de sus cuernos y tenía que mandarlos al desierto. ¿Se acuerdan eso, no? Porque eso es un poco para alejar, como que nuestros pecados fueron alejados de nuestra vida. Entonces, ¿y cuál es el animal? De los 2 animales sin defecto, ¿cuál animal vamos a mandar y cuál vamos a matar? Bueno, eso lo hacían a través de echar suerte. Y fíjese acá también en el Josué 18:10 también echaron suerte. ¿Se acuerdan? Para repartirse las tierras de Canaán también echaron suerte, sortearon. Pero luego de la venida del Espíritu Santo, la Biblia ya no registra más que haya echado suerte en ninguna oportunidad. Así que nunca más echaron suerte. Ahora, ¿por qué no echamos suerte? Porque vino el Espíritu Santo. Entonces ahora no tenemos necesidad de echar suerte. Ahora oramos y esperamos la guía del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar y nos va a enseñar quién va a ser y qué camino tomar. Por lo tanto, esa es la diferencia, que ahora no necesitamos echar suerte. Oramos a Dios y Dios nos muestra el camino a aquel verdadero hombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le habla al corazón y le muestra el camino, a veces a través de visiones, a veces a través de sueños, a veces a través de voces. Hay una guía del Espíritu Santo ahora en el hombre, que antes no se podía, porque el Espíritu Santo no podía habitar en el hombre, porque el hombre era pecador. Pero gracias a la sangre de Jesucristo que fue derramada, ahora que si uno cree en esa sangre puede ser purificado, y este puede llegar a ser el templo donde el Espíritu Santo pueda morar en nuestra vida. Y nos guía, nos habla, nos muestra. Por eso es importante, si uno no recibe el Espíritu Santo, no es un verdadero cristiano. A veces comete errores en sus decisiones. A veces hace actos equivocadamente creyendo que esta es la voluntad, pero en realidad fue su idea y no es la voluntad de Dios. Se equivoca. Muchas veces se equivoca. Aún cristianos también. ¿Por qué? Porque no son hombres del Espíritu Santo. Pero cuando uno es hombre del Espíritu Santo, debemos saber obedecer al Espíritu Santo. Hay gente que aún habiendo recibido el Espíritu Santo, no trata de escuchar al Espíritu Santo, sino él mismo toma sus decisiones. Y muchas veces después se da cuenta que se equivocó y que se arrepiente porque no escuchó al Espíritu Santo. Y muchas veces cometemos, inclusive los pastores cometemos ese tipo de errores también. Pero para que no haga eso, es importante orar, 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 orar y orar para preguntarle al Espíritu Santo cuál es el camino a tomar. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuándo hacer la tarea? ¿Y cómo hacerlo? ¿Con quién hacerlo? ¿En dónde hacerlo? Todo a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando hacemos el pistis, no lo hacemos porque un día se me ocurre a mí hacerlo. Aquí nosotros todos los días estamos orando para preguntar al Espíritu Santo cada día de nuestra vida que nos guíe hacia dónde vamos y qué debemos hacer.
Y cuando el Espíritu Santo dice, no, espera, debemos esperar, detente, debemos detenernos. ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes llevaron el arca de Dios? Dicen, entran, pon tu pie en el río Jordán. Pusieron el pie en el Jordán, no avanzaron. Avanza ahora hasta el medio, avanza al medio, y se detente allí, y se detuvieron allí. Y todo eso lo hace Dios. Si uno es el hombre del Espíritu Santo, no se apresuren, no se adelanten a Dios. Si uno es el hombre del Espíritu Santo, tiene que obedecer. Somos siervos de Dios. Y cuando Dios te diga, no, detente allí, detenemos. Y preguntamos, seguimos orando. Decimos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Señor, muéstrame. Y así es el verdadero siervo de Dios. Entonces, siervos así no tiene afán ni por el dinero, por el renombre, no, porque uno no me importa. Es para hacer las cosas de Dios, a la manera de Dios. A veces si hago esto así, obedeciendo al Espíritu Santo, a veces podemos recibir que la gente nos señala con los dedos, a veces nos habla mal, pero no importa. A veces la familia nos enfrenta, pero no importa. Tenemos que obedecer así. Ese es el verdadero discípulo y hombre de Dios. Y es la manera que van a realmente ser exitosos en la vida cristiana, se lo aseguro. Bueno, vamos a resumir entonces con este recuerda. Dice, el verdadero cristiano es aquel que ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Yo acá le digo el bautismo del Espíritu Santo, porque son dos sucesos diferentes, les dije. Son dos sucesos que se debe diferenciar en la vida del cristiano, porque el bautismo del Espíritu Santo es un suceso en el cual tiene que haber señales de ese bautismo del Espíritu Santo. Persona que experimenta cosas sobrenaturales. Uno de ellos es, por ejemplo, hablar lenguas, ver visiones, poder profetizar cosas que una persona común del mundo no puede hacer. Y tiene que haber esa señal del bautismo del Espíritu Santo. Y es para ser un verdadero cristiano. Si uno todavía no tenemos esta experiencia, oremos, oremos, oremos y oremos. Digamos, Señor, quiero salir a testificar a Jesucristo. Enséñame el camino. Pero ese deseo tiene que ser tan vehemente, un deseo vehemente de querer hacerlo. Entonces el Espíritu Santo le va a utilizar a usted, le va a venir en sí. Por supuesto, antes uno tiene que arrepentirse y limpiarse sus pecados con la sangre de Jesús. Por lo tanto, el verdadero cristiano es aquel que ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo y es siempre lleno del Espíritu Santo para ser guiado su vida a través del Espíritu Santo. El punto 2 dice, el Espíritu Santo nos da poder, o sea, cosas sobrenaturales para testificar a Jesucristo. Porque sin este poder no podemos testificar a Jesucristo. No es salir a hablar con elocuencia, porque no es cuestión de tratar de convencer a otro, sino demostrar a otro a través de mira este milagro, porque Cristo vive y Cristo hizo este milagro, el Espíritu de Dios hizo este milagro. Para recibir el Espíritu Santo debemos ser un espíritu limpio, puro, libre de pecados. Fíjense que yo dije que nosotros somos como un vaso. Recién habíamos visto el título de la parte número 2. Es el vaso para recibir el Espíritu Santo. Ese vaso tiene que ser limpio para que se deposite el Espíritu Santo. Si el vaso está sucio, no va a venir el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar puro, libre de pecados, que se logra únicamente con el entendimiento y la fe en la sangre de Jesús. Y luego, anhelar y desear con todo corazón y esforzar en oración para cumplir esa misión de querer testificar a Jesucristo. Que el Espíritu Santo, ven a mí, ayúdame a testificar a Jesucristo. Y ese es el objetivo de la iglesia. Y ese es el objetivo de la vida del verdadero cristiano hoy día. Punto 4. A veces la Biblia narra que la imposición de la mano de un hombre del Espíritu Santo ayuda al otro, a otra persona a recibir el Espíritu Santo. Como ustedes podrán ver en Hechos 9:17 o 19:6, es cuando, por ejemplo, 9:17 es cuando Ananías le impone manos a Pablo y Pablo recibe el Espíritu Santo. 19:6 es cuando Pablo entonces le impone la mano sobre los hermanos de la iglesia de Éfeso y ahí ellos empiezan a hablar en lenguas y a profetizar, por ejemplo. O sea que a veces se impone la mano. Pero hay casos en el cual la gente recibieron solamente anhelando, como en el caso del aposento de Marco, en este hecho del Pentecostés, o también si vemos en el hecho 10:44, cuando Cornelio, el centurión romano, recibe a Pedro
Y cuando estaba Pedro predicando el Evangelio acerca de Jesucristo, y cuando ellos reciben esa palabra del Evangelio, ahí empiezan también a recibir el Espíritu Santo. O sea que llega el Espíritu Santo necesariamente en todo lugar, pero de diferentes maneras. Pero lo importante es que cuando hay prédicas, cuando hay oración, con un deseo de querer testificar a Jesucristo. Bueno, con esto concluimos la lección número 2, que terminaremos con el capítulo 1 de Hechos. La próxima clase vamos a ver capítulo 2, donde el suceso importante es la llegada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a entonces orar